Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 57º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Y puntísimo. El chisme de hoy es tan bueno que estoy rodeado de mosquitos que quieren escucharme. Maldito verano. En el episodio anterior te conté el final de la heroína Atalanta, la mujer que derrotó a todos los hombres que compitieron contra ella, pero, por desgracia y por culpa del amor, tuvo un final muy lamentable y prematuro, por lo que Atalanta podía haber llegado a ser. Dije que después de Atalanta iba a empezar el chisme mitológico de Teseo, y lo haré, pero estoy en la recta final de una nueva novela mitológica que estoy acabando de escribir y necesito que los dos siguientes episodios por lo menos sean de mitos sueltos, autoconclusivos, para que no me estalle la cabeza y esas cosas, ¿vale? Pero el chisme de hoy será espectacular y el de la semana que viene también, y cuando llegue con Teseo, que será entre 3 semanas, será maravilloso. Confía en mí. Un chico y una chica, monísimos los dos, son vecinos, se aman y quieren estar juntos para siempre, hasta que el mundo o ellos revienten. Pero hay un problema muy grande, y es que sus familias se odian mutuamente y les han prohibido verse. Lo que no saben estas familias es que ninguno de los dos está dispuesto a obedecer. ¿Te suena de algo esta historia? Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Píramo y Tisbe, los verdaderos Romeo y Julieta. Si William Shakespeare hubiese existido en nuestra época, no solo sería un friki fan de la mitología griega, que ya lo era, sino que los libros de Percy Jackson habrían sido su infancia, escucharía las canciones de Jorge Rivera, de Epic, se pasaría el día cantando Penélope, se leería la canción de Aquiles, día sí, día también, de Madeline Miller, y lloraría sin parar cada vez que leyera el final de esta terrible y preciosa historia. Y me gusta pensar que sería un miembro más de esta nuestra comunidad mitológica. Sería un chismoso mitológico. En muchísimas de sus obras hay referencias mitológicas o directamente aparecen o se mencionan personajes de la mitología griega. Su obra de Sueño de una noche de verano es un clarísimo ejemplo de ello. Pero hay otras que parece que son obras originales, pero realmente están basados en mitos griegos, como por ejemplo su famosísima obra, por no decir la más famosa de todas, que todos conocemos, que se llama Romeo y Julieta. No seré yo el incauto que se atreva a quitarle mérito a William Shakespeare por basarse en un mito griego, ni muchísimo menos. O sea, al fin y al cabo, pues el texto de Romeo y Julieta es grandioso, ¿no? Aparte que yo siempre he sido, siempre seré ultra fan de coger un mito griego, cambiar nombres, ampliar historia y venga para adelante, porque al fin y al cabo los mitos griegos no dejan de explicar historias, sucesos trágicos, la mayoría de ellos, pero que pueden haber pasado a cualquiera, en cualquier época, en cualquier civilización, en cualquier lugar, y me atrevería a decir que precisamente el mito griego en el que se basa Romeo y Julieta, que parte de la premisa de dos personas que quieren estar juntas, pero sus familias no le dejan, ya me dirás tú, es ultra relatable. O sea, eso seguro que pasaba hasta en la prehistoria y obviamente sigue pasando ahora. Y lo más interesante de todo esto es que se trata de una premisa tan universal y tan atemporal que es que la gente no se cansa. Sigue funcionando en películas, en novelas, Titanic, por ejemplo, ¿no? Como un amor prohibido entre Jack y Rose, en Alas de Sangre también pasa algo muy parecido, ¿no? Todo esto de que dos personas que se enamoran, pero sus familias, pues digamos que no tienen nada que ver la una con la otra, incluso una familia ha hecho daño a otra, o la otra dice que la otra familia ha hecho daño a la suya, bueno, pero incluso a medida que pasa el tiempo, una premisa como esta
puede evolucionar o añadir matices. Por ejemplo, en estas novelas y películas que te he mencionado, en las que sucede pues, una relación parecida, se añade el tema de la clase social. En Titanic, por ejemplo, Rose es rica mientras que Jack es pobre. En Alas de Sangre, más o menos, entre comillas, lo mismo. Pero en Romeo y Julieta, no. Son de clases sociales idénticas. Y el mito griego en el que se basa esta obra, también. Basta de introducción, empiezo con el mito y luego en comentarios me dices cuánto crees tú que se parece el mito original a esta maravillosa adaptación, mejora literaria, llámalo como quieras, que hizo William Shakespeare. En Babilonia había dos familias que no se llevaban muy bien, que digamos, y tenían la malísima suerte de vivir pared con pared. Sí, eran prácticamente casas adosadas lo que había en esa ciudad y les separaba un gran muro de piedra. Sencillamente no se hablaban, no tenían relación, ponían buena cara cuando tenían que ponerla, si tenían que hacer algo con los demás vecinos en los que pues tenían que coincidir, se ignoraban y punto, hasta que un día una de estas familias tuvo un hijo, Píramo, y la otra familia tuvo a una hija, Tisbe. Aquí las familias no pensaron en separar a los niños e intentar evitar que se relacionaran como lo hacían con los otros niños y niñas del vecindario. No le dieron importancia alguna. Y al principio, Píramo y Tisbe, pues tampoco es que tuvieran aquí una excelente relación o se llevaran muy bien. No, o sea, eran un niño y una niña más que salían a jugar como el resto. Pero fueron creciendo y cuando llegaron a la época de la adolescencia, todo explotó. Surgieron unos sentimientos brutales entre ellos. Además, es importante destacar que tanto Píramo como Tisbe eran de una belleza extrema. Cuando salían a jugar, todos los chicos y chicas del vecindario, como habían hecho siempre, Píramo y Tisbe siempre se acababan separando del grupo y pasando rato juntos, hasta que al final pues les pareció estúpido salir a jugar todos cuando lo único que querían era estar ellos dos solos. Así que un buen día, cuando salieron a jugar o intentaban salir a jugar, le explicaron pues a sus padres y a sus madres que habían quedado ellos dos. Y fue en ese momento cuando tanto la familia de Píramo como la familia de Tisbe les dijeron que no, que si estaban locos, que es que ni en sueños, que no podían relacionarse porque sus familias se odiaban. Una familia empezó a rajar de la otra también de la otra, bueno, un percal, claro. Píramo y Tisbe estaban en plan, pero ¿a mí qué me cuentas? O sea, ¿qué más me da a mí que mi padre se lleve mal con su padre o que la madre se lleve mal con la mía o la abuela o el primo o el perro? Que me da exactamente igual. A mí el problema que tú tengas con ellos, pues no es el mío. Pero los padres R insistieron y dijeron que no, que de ninguna de las maneras iban a dejarles quedar. En eso, al menos, las dos familias sí que estaban de acuerdo por primera vez. Pasaron de no darle importancia a que su hijo y su hija coincidieran en grupo a directamente prohibirles salir, incluso cuando quedaban todos los chicos y chicas del vecindario, por si acaso se cruzaban. Ahora sí que esto se había convertido en un problema serio para estos adultos. Y claro, tú imagínate la ansiedad que podían sentir esos dos en ese momento de su vida, ¿no? Y sintiendo todo eso, no podían quedar, pero tampoco podían explicarse el uno al otro que no podían quedar o por qué no podían quedar, porque o sea, no podían comunicarse de ninguna manera, no había ni WhatsApp, ni DM por Instagram, nada de nada, y lo peor, tampoco sabían que el otro estaba en la misma situación. Eso yo creo que era lo más chungo, ¿no? Yo creo que tanto Píramo como Tisbe pensaban que el otro sí que había salido y estaba esperando
y que se iba a pensar que lo estaban plantando, ¿sabes? Y no era así, simplemente pues no los dejaban ni asomarse, ni hablarse, ni decir nada, y estaban completamente incomunicados. Es que ¿a quién se le ocurre prohibir el amor a unos adolescentes? Es que hay que estar mal de la cabeza, o directamente ser un inconsciente. Como buenos adolescentes que eran, empezaron a llorar de manera trágica, como si les acabaran de clavar un puñal en todo el corazón, porque es que eso era lo que sentían. Estaban en esa época de la vida, en esa edad de sentirlo todo a flor de piel, de enamorarse mucho muy fuerte, de entristecerse mucho muy fuerte y de enfadarse mucho muy fuerte. ¿Y qué hicieron? Pues los dos hicieron exactamente lo mismo sin saberlo. Y estaban en ese nivel de conexión, imagínate tú. Salieron al jardín a llorar. Sí. Y fueron hasta el lado de la muralla que separaba sus casas. Era lo más cerca que podían estar el uno del otro. Se apoyaron en ella y sin saberlo comenzaron a llorar uno al lado del otro con una pared de piedra enorme entre ellos. Pero en un momento dado oyeron los sollozos del otro y se quedaron en plan, ¿qué ha sido eso? O sea, era imposible que pudieran escucharse el uno al otro. O sea, el muro de piedra que los separaba era exageradamente grueso. O sea, ¿cómo podía ser? No tiene ningún sentido. Empezaron a decir, ¿hola? O hola, mientras intentaban encontrar, pues, esa voz. Hasta que llegaron a un punto de la pared en el que había muchas plantas y dijeron de nuevo, ¿hola? ¿Hola? Y ahí ya sí escucharon sus voces a la perfección. Arrancaron las plantas que estaban pegadas en la muralla y descubrieron que había una fisura a través de la cual podía pasar perfectamente el sonido. Y ambos dijeron lo mismo. Esto es un fragmento extraído de la Metamorfosis de Ovidio, como los siguientes que te voy a citar. Dijeron los dos, ¿por qué te interpones en nuestro amor, pared cruel? Qué bueno sería que nos permitieras unir por entero nuestros cuerpos, o, si eso es pedir demasiado, que nos dejaras espacio para un beso. Pero no somos desagradecidos. Sabemos que a ti te debemos que nuestras palabras puedan llegar a oídos amigos. Típico de la adolescencia, responsabilizar a seres inanimados de sus suertes y desgracias, como cuando estudiaba en mi habitación y decía, si meto el lápiz en la papelera, apruebo. Oh, papelera cruel, ¿por qué no has aceptado mi lápiz? ¿Por qué no me permites tener éxito en mi examen de matemáticas? Eso es lo que yo le decía a mi papelera. ¡Qué tiempos! Y a partir de ese momento, Píramo y Tisbe empezaron a pasar horas y horas y horas y horas en el jardín de sus casas, hablando a través de esa fisura, lamentándose de no poder estar juntos, imaginando un futuro, pues imposible, ¿no?, pero hermoso, en el que poder casarse y formar una familia. Y así, día tras día tras día, hasta que uno de estos días, su amor no pudo soportar más tanta frustración, tantos obstáculos para poder ser felices. Y Tisbe dijo, ¿y si hacemos realidad nuestro deseo de estar juntos? A lo que Píramo contestó, ¿cómo? Si nuestras familias no nos dejan, tía, ¿qué dices? Ya, pero ¿y si nos escapamos? Y Píramo en plan, hostia, 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 qué gran idea. Así que tomaron la decisión que ese mismo día, cuando llegara la noche, burlarían la vigilancia de sus casas, engañarían a sus familias y huirían para reunirse en un lugar concreto y comenzar una vida juntos a espaldas de sus familias. Puesto que su amor no solo no iba a desaparecer nunca, sino que no hacía más que aumentar. Cuanto menos se veían, más se deseaban. El punto de encuentro era un lugar en el que había una estatua, que era conocido por todos los que vivían en Babilonia, junto a un gran árbol con unos frutos
blancos. Llegó la noche, ambos comenzaron su fuga y se dirigieron hasta el sitio. La primera en llegar fue Tisbe, que iba vestida de blanco y con un velo blanco también en la mano. Estaba ansiosa por reencontrarse con el amor de su vida y fugarse a un lugar precioso en el que ser felices para siempre. Había soñado con ese momento desde que les prohibieron estar juntos y era la mayor aspiración de su vida. Pero, mientras estaba esperando a su amado, oyó unos pasos que venían desde la oscuridad. «Píramo, querido, ¿eres tú?», preguntó Tisbe. No, no lo era. De entre la negrura del bosque salió ni más ni menos que un maldito león. O sea, ¿qué? ¿Qué hace un león allí? Bueno, Tisbe pegó un chillido de muerte y empezó a correr dirección contraria al animal por miedo a que, claro, le atacara o algo. Y sin querer, en su huida, soltó su velo y se quedó allí, en el suelo. Claro, imagínate haber llegado hasta aquí, estar a punto de ser feliz para siempre y que te mate Mufasa. Pues como que no, ¿sabes? Un poco cortada de rollo, ¿no? Pero el león no la persiguió. ¿Por qué? Pues porque el león ya estaba servido. Sí, él venía de comerse un jabalí. De hecho, aún tenía sangre en la boca que le chorreaba, dejando un rastro a su paso por el suelo. A los pocos minutos apareció Píramo, ansioso también por reencontrarse con su amada Tisbe. Pero ¿cuál fue su sorpresa al no solo no ver a su querida amante, sino que encontrarse en el suelo un rastro de color rojo que llegaba hasta un hermoso velo que también estaba manchado? Píramo sabía que ese velo pertenecía a Tisbe, ya se lo había visto alguna vez, y cuando recogió el velo se dio cuenta de que eso rojizo no podía ser otra cosa que sangre, sangre del amor de su vida. ¿Qué? Que no, Píramo, no es suya, es de un león que se ha comido un jabalí que pasaba por aquí. Deja de gritarle a la pantalla. No te oye, Píramo, no te oye. Lo siento, pero no te oye. Su corazón se desintegró. Toda la esperanza que tenía por tener esa vida idílica con su amada Tisbe se esfumó por completo. El dolor que sintió en ese momento le hizo tomar la peor de las decisiones. Esto es lo que dijo el jovencísimo Píramo. Una sola noche verá el fin de dos enamorados, de quienes ella era la más digna de haber tenido una larga vida. Es mi alma la culpable. He sido yo, desdichada, quien te ha causado la muerte, puesto que te obligué a venir de noche a este lugar lleno de peligros y ni siquiera llegué primero. Despedazad mi cuerpo y devorad con feroces mordiscos mis criminales entrañas. Oh, leones que habitáis bajo estas rocas. Pero es de cobardes limitarse a desear la muerte. Entonces se aferró fuerte el velo a su boca y lo besó 1.000.000 de veces, debajo de ese árbol de frutos blancos en el que habían quedado. Y mirando sus raíces, dijo: bebe ahora también mi sangre. Desenfundó el puñal que siempre llevaba y se lo clavó en el vientre. Píramo cayó boca abajo y su sangre empezó a brotar de su cuerpo de manera completamente descontrolada, empapando las raíces del árbol y tiñendo los frutos de un color morado. Al poco rato, madre mía, es que esto...
Al poco rato, Tisbe vuelve al punto de encuentro, esperando encontrarse con su amado Píramo y explicarle que le ha ido de muy poco, que ha visto un león y ella ha huido corriendo y lo ha despistado, pero cuando llega al árbol se queda un poco confundida al ver que los frutos son de un color distinto a los del árbol en el que en principio habían quedado. Eran blancos antes, y estos, los de este árbol, son de color púrpura. Hay algo raro, piensa. ¿Me he equivocado de lugar? ¿Hay dos sitios idénticos pero con frutos distintos? Pero entonces ve un cuerpo a los pies del árbol del que sale sangre sin parar. Tisbe está en shock. ¿Hay un muerto? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Se acerca con cautela y poco a poco va reconociendo esa ropa, ese cabello, hasta que se da cuenta de que ese chico tumbado en el suelo es su amado Píramo. ¡No, hombre, no! ¡No! Tisbe está conmocionada, empieza a golpearse los brazos, sí, se arranca el pelo, grita y se lanza encima de su amor, lo abraza con fuerza mientras llora desconsoladamente y le dice: Píramo, ¿qué desgracia es la que te arranca de mi lado? Píramo, contesta, es tu amadísima Tisbe quien te llama. Escúchame, levanta tu rostro inerte. Y para mí, en ese momento, sucedió lo más trágico de este mito. Sí, para mí lo más trágico es esto. Aguanta aquí conmigo que te lo cuento. Píramo aún no estaba muerto. Le quedaba poca vida, pero la justa para hacer un último movimiento. Y cuando escuchó la voz de su amada Tisbe, levantó la cabeza, abrió los ojos y la vio viva. Y acto seguido, ahora ya sí, murió. Pero murió sabiendo que se había equivocado. No, no, hombre, no. Por todos los dioses, Píramo, ¿qué has hecho, tío? No. Es que yo hubiese preferido 1000 veces que no supiera que se había equivocado. Porque es que si no es como, ¿en serio? O sea, entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Y por qué estás viva? Si me he matado porque pensaba que estaba muerta, pero qué... Es que qué cruel. ¿Es cruel o no es cruel? Es muy cruel. Es muy cruel todo. Pero espérate, que es que la cosa no acaba aquí. Que entonces Tisbe se fijó en que Píramo tenía su velo en una mano manchado de sangre y en la otra su puñal. Y ató cabos. Tisbe llegó a la conclusión de que su amado se había matado porque pensaba que ella había muerto. Y ella en plan, si es que soy imbécil, eso me pasa por ir perdiendo las cosas por ahí, si es que ya me lo decía mi madre, que siempre he sido una despistada, no sé qué. Y entonces Tisbe le quitó el puñal a Píramo y dijo lo siguiente: tu propia mano y tu amor han acabado contigo, infeliz. Pero también yo tengo una mano firme, por lo menos para esto. Y tengo amor. Él me dará fuerzas para herirme. Madre mía. Te seguiré en la muerte y de mí, desdichada, dirán que fui causa y compañera de tu fin. Y tú, que solo habrías podido ser arrancado de mi lado con la muerte, tampoco en la muerte te separarás de mí. Pero quiero que vosotros, infelices padres míos y de él, escuchéis este ruego que ambos os hacemos. No neguéis a quienes estuvieron unidos en un amor verdadero, y en los últimos instantes de la vida que reposen en el mismo sepulcro. Y tú, árbol, que ahora recubres el infortunado cuerpo de uno y que pronto recubrirás los cuerpos de ambos, conserva un testimonio de nuestra desgracia y ten siempre frutos oscuros del color del luto, en recuerdo de la sangre que vertimos los dos. Y acto seguido, Tisbe se quitó la vida con el mismo puñal
que Píramo se había matado. Y así fue como los amantes de Babilonia tuvieron un final trágico, injusto y sobre todo muy prematuro. Por suerte, si es que podemos llamarlo suerte, la verdad, las dos familias tuvieron la decencia de enterrarlos juntos. Sí, lo hicieron. Pensaron, pues mira, la hemos cagado, hemos cometido el error más grande de nuestras vidas al intentar evitar un amor que era inevitable o al intentar separar a estos dos jóvenes que se amaban locamente, cosa que nos ha llevado a perderlos, y es algo que no nos perdonaremos nunca. Así que ya que no les hemos dejado estar juntos en vida, como mínimo, vamos a dejarlos estar juntos en la muerte. Y sí, los enterraron juntos. Y el árbol que hasta justo antes de que Píramo se quitara la vida tenía los frutos de color blanco, también cumplió el deseo de Tisbe. Y no solo los frutos que tenía en ese momento se volvieron de color púrpura, sino que los que tuvo después siguieron siendo de este mismo color. Y este fruto es el que llamamos, al menos por aquí donde vivo yo, moras, que son estos pequeños frutos que tienen como muchas bolitas moradas o incluso negras, pero que en inglés reciben el nombre de blackberry, no confundir con las blueberry, que serían los arándanos. Así que si eres de los que va por el bosque y te comes estas frutitas, que aquí hay muchísimas, recuerda que son de este color por la muerte injusta de estos dos amantes de Babilonia, Píramo y Tisbe. Y ahora que te he contado todo este chisme mitológico de los amantes de Babilonia, dime tú a mí que no es literalmente Romeo y Julieta. Dímelo. Dímelo. Y yo no te digo a grandes rasgos, ¿eh? Aquí Shakespeare sí le añadió un texto precioso, unos diálogos preciosos, creó a nuevos personajes con nuevas tramas, pero la base de la historia, lo que todos recordamos de Romeo y Julieta es esto, es este mito de Píramo y Tisbe, un chico y una chica, amantes de Verona, que sus familias se odian, los Montesco y los Capuleto, y no les permiten estar juntos, que escapan para intentar vivir su amor idílico sin que sus padres les toquen las narices, y acaban teniendo una trágica muerte, muy similar a esta. Uno se piensa que el otro ha muerto cuando no ha muerto, sino que está dormido pero fingiendo que está muerto, y cuando despierta se da cuenta que el otro ha muerto porque se habrá pensado que ella estaba muerta y al final se acaba matando porque el otro sí que ha muerto. De verdad, es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Tanto si estás de acuerdo como si no, te leo en comentarios. Claro que sí. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo por las preguntas de los miembros del canal de YouTube, después haré más preguntas de YouTube y después preguntas de Spotify. Gente de Spotify, no me olvido de vosotros, no me olvido, que he visto algún comentario que dice, no, los comentarios de Spotify no los lee. Mentira. Sí que los leo. Primera pregunta de Lía Pichi. Hola Paul, muchas gracias por otro episodio maravilloso, gracias a ti por escucharme. Tengo una preguntita. He leído que durante las fiestas dionisíacas el mismo Dioniso podía hacer volver a los muertos y que estos se ponían a bailar y a beber con los vivos. ¿Esto es cierto? ¿Y no se enojaban Hades y Zeus, que por la misma razón se cargó a un hijo de Apolo? Si no me equivoco, no hay ningún mito de Dioniso en el que saque a alguien del inframundo, a diferencia de Asclepio, que es el hijo al que te refieres de Apolo, que directamente pues, descubrió, Atenea le dio prácticamente la poción para resucitar a los muertos, sino que te refieres a unas fiestas dionisíacas, ¿no? Porque eran en honor al dios Dioniso, en las que se ofrecía comida y bebida ya no solo a los invitados, sino también a los muertos. Y de hecho se les invitaba a la fiesta, ¿no? Era como unirse a esta fiesta con los vivos, ¿no? Unámonos muertos y vivos. Pero cuando acababa la fiesta, esto es importante, se les echaba. Se les decía, muy bien, es como si alguna vez habéis hecho una fiesta en vuestra casa, de venga va, ya es tarde, me quiero ir a dormir, todo fuera, iros a otro sitio, pues lo mismo.
Se acababa la fiesta y Dioniso y los demás vivos decían, venga, ya está, hasta luego, para abajo todos, venga, deja esa copa, va, no te puedes llevar este jarrón, venga para abajo. Era un poco así. Hades y Zeus, en este caso hipotético, ¿se podían enfadar? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Igual sería interesante pensar como que Dioniso lo hacía a sus espaldas y si alguna vez lo habían pillado, pues claro, como era solo pues algo esporádico, ¿no? Ocasional, pues igual no les molestaba. Esta sería la lógica que yo le doy, la verdad. Muchas gracias, Lía Pichi, por tu pregunta y por ser miembro del canal. Siguiente pregunta de otro miembro del canal, de Sith Apprentice. Hola, Paul, ¿cómo estás? Soy Alejandro. Hola, Alejandro, bien, ¿y tú? Soy fan de la mitología griega y de Star Wars. Descubrí tu canal hace más de un año y sin duda es el mejor. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Te quería preguntar, ¿es verdad que Cibeles convirtió en leones a Atalanta e Hipómenes porque los griegos creían que los leones no se apareaban entre sí y pensaban que solo nacían de la unión de una leona y un leopardo? Sí, sí, es cierto. No pensaban que los leones macho y las leonas hembra tuviesen relaciones y las leonas parieran leoncitos, no, era como que se pensaban que las leonas solo tenían relaciones con los leopardos. Sí, sí, es extraño, pero sí, creo que leí esto en el libro de Héroes de Stephen Fry, sí, yo también, yo me enteré allí también, sí, sí, pero sí, es cierto, es así. Además, ¿sabías que Star Wars está lleno de guiños a la mitología griega y otras mitologías? No, la verdad, tengo que decir que no he visto estas nuevas series de Star Wars, que es a la que te refieres. Dices, en la serie Ahsoka aparecen las hermanas de la noche, Atropau, Cloto y Lachesis. ¿Te dicen algo los nombres? Pues claramente, ¿no? Son Atropos, Cloto y Lachesis, ¿no? Las tres Moiras. Sí, qué fuerte, qué interesante. Cuando vi sus nombres me emocioné tanto que grité solo en casa porque nadie entendió lo que significó ese crossover para mí. Pues sí, qué interesante. Hombre, claramente está basado en las Moiras, o sea, los nombres no dejan de ser una adaptación de estos nombres de las Moiras de la mitología griega. Sí, sí, qué interesante. O sea, a ver, sí, es que tengo que ver muchas series y tengo que leer muchos libros, a ver si me da la vida. Muchísimas gracias, Alejandro, por tus dos preguntas y por ser miembro del canal. Pregunta de Lapalipi. Hola, Paul, excelente chisme, muchas gracias. Una pregunta, en la mitología griega había centauros, pero ¿había centauras? No. No, solo había centauros, macho. No había tal cosa como centauras, al menos en, pues, las versiones más antiguas. Si versiones más modernas ya no lo sé, pero no había. No. Otra pregunta de Lili Luna7571. Hola, Paul, desde que vi el título Hipómenes no he podido evitar relacionarlo con la palabra hípica, que al final los caballos hacen carreras. ¿Crees que está relacionado? Un saludo, otro saludo para ti. Pues por lo que he visto solo está relacionado en cuanto a la raíz de la palabra, que es hipos. Hipómenes significa algo así como fuerte, impetuoso, como un caballo, y de hipos, hipómenes y pica, es como que tienen la misma raíz, que sí, que está relacionado con los caballos, pero no viene a raíz de hipómenes por ganar en una carrera, pero sí que se decía, o sea, lo que dice el nombre de Hipómenes es que es impetuoso, como un caballo, quizá impetuoso porque de algún modo no se rindió, aunque no ganó la carrera como tal a Atalanta, porque lo que hizo fue distraerla con las manzanas. Un caballo no te distrae con manzanas, me explico, un caballo es rápido como el viento. Así que, pero sí, buena observación, la raíz del nombre de Hipómenes es la misma que la raíz de la palabra hípica, ¿no? De este término. Pero creo que no tienen una relación directa, creo. Si alguien cree o sabe algo contrario a esto, por favor que lo diga en comentarios. Y ahora voy con las preguntas de Spotify. Primera pregunta de El Fakir Sami. Hola, Paul, un saludo, me encanta tu podcast, te tengo una pregunta, muchas gracias. ¿El mito de Atalanta lo creó una mujer o un hombre? Me cuesta creer que un hombre en esos tiempos le dé mérito a una mujer. Es una muy buena pregunta, pero creo que no hay que verlo de este modo.
Me explico. Primero de todo, no se puede saber quién fue la primera persona que creó este mito. Lo que sí sabemos es quiénes lo escribieron por primera vez, y todos fueron poetas, hombres, que lo pusieron en papel siglos después. Segundo, Atalanta, dentro de la mitología griega, es una excepción. Y una excepción muy breve. O sea, su historia acaba con una muerte injusta y prematura. Casi como si dijeran, vale, tuvimos una heroína mujer, pero hasta aquí. Y ya está. O sea, no hay otra mujer como ella con un destino mejor, mientras que hay tropecientos héroes masculinos con mitos larguísimos, gloriosos y llenos de hazañas. Yo creo que, o sea, no creo que el mito de Atalanta se escribiera para que las mujeres tuvieran una referente heroica, sino porque era útil tener una excepción que confirmara la regla desde un punto de vista claramente misógino. Esto es lo que yo creo, ¿eh? O sea, una mujer que corre más que los hombres, pero a la que se le pone una trampa, ¿no? Como la cosa esta de las manzanas de Hipómenes, pues acaba completamente anulada. Eso sí, que se escribieran con estas intenciones o no, da exactamente igual. O sea, lo que importa es que podemos reinterpretar estos mitos como queramos, leer entre líneas, cuestionar y rescatar pues todo lo que nos resuena, ¿no? Nos podemos apropiar de estos mitos, como hacen muchísimas autoras que escriben retellings, como por ejemplo Jennifer Shane. No me la he leído, pero tiene una novela que dicen que es maravillosa sobre Atalanta, que se llama pues Atalanta. Pero si te ha sorprendido que un hombre pudiera crear un personaje como Atalanta, te recomiendo que leas Medea de Eurípides. Es esta joya trágica de la que ya os hablé al final del chisme de Jasón y los argonautas. Porque si has flipado con Atalanta, con esta obra de Medea, que está escrita por un hombre, Eurípides, ahí te lo preguntarás más. Muchas gracias por tu pregunta, el Fakir Sami. Siguiente pregunta de Beatriz Delgado Mazo, desde Spotify. Hola Paul, adoro los chismes mitológicos y te leo y sigo desde hace tiempo. Muchísimas gracias, Beatriz. Tengo una duda con respecto al mito de Jasón. Si Jasón quería romper el matrimonio con Medea, ¿por qué la diosa Hera no tomó cartas en el asunto? Al fin y al cabo es la diosa del matrimonio y ha castigado a gente por menos. ¿No crees que es un poco hipócrita por su parte? Espero que tengas una buena semana. Saludos de vuelta, Beatriz. Pues es una muy buena observación, la verdad es que sí. Yo no lo había pensado, pero sí. Sí. Pues mira, sí, es hipócrita, pero también creo que, como al fin y al cabo Jasón la ayudó a poder vengarse de Pelías, porque recordemos que Hera ayudó a Jasón para vengarse de Pelías, que le había faltado al respeto en su momento al matar a alguien en su templo, en uno de sus templos, pues yo creo que esta se la pasó. Sí, al fin y al cabo la diosa Hera castigaba más a mujeres que a hombres, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero sí, es hipócrita, pero bueno, todos los dioses y diosas son súper hipócritas. Muchas gracias por tu pregunta, Beatriz. Siguiente pregunta de Tania RG, también desde Spotify. Hola Paul, todos los lunes escucho tu podcast como parte de mi rutina semanal. Muchísimas gracias. Una consulta. En el libro de Jennifer Saint menciona que Atalanta tuvo una profecía que si se casaba con alguien sería su fin. Lo consulto porque no lo mencionaste y me quedó la duda. Para mí Atalanta puede ser una heroína de igual relevancia que Hércules en la historia mitológica, pero sufrió mucho la mirada patriarcal de los autores de la época. Mira, tu pregunta perfecta porque responde a la pregunta que me ha hecho antes, pero me ha gustado oír su historia en el podcast. Me alegro. Un saludo desde Perú, otro saludo de vuelta. Pues sí, no lo mencioné, pero sí que hay como esta versión, o sea, yo prefería la versión de que el padre había intentado y conseguido reapropiarse de su hija Atalanta al enterarse del éxito que estaba teniendo, ¿no? Habiéndola abandonado cuando era un bebé, porque para mí tenía este componente más trágico. Pero sí, no me acuerdo de qué poeta, o sea, ahora mismo me lo inventaría, no sé si hay Higino, no me acuerdo, no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero uno de los que habla de Atalanta en su obra, dice esto precisamente que escribió Jennifer Saint, que ella se enteró por un oráculo de que si se casaba con alguien sería su fin, así que para no casarse lo que hizo fue poner esta prueba, la prueba de
una prueba imposible, la prueba de que se casaría solo con el hombre que fuera más rápida que ella, y como no había nadie más rápido que ella, pues no iba a casarse nunca, en teoría, ¿no? Después vino Meleagro y con la ayuda de Afrodita, pues hizo todo lo de las manzanas. Pero sí, muchas gracias por tu pregunta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis vídeos y a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, y también por el apoyo que le estáis dando a esta recopilación preciosa de los mitos eternos, que tiene ilustraciones y los cantos tintados. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.